Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, martes 26 de diciembre del año 2023, martes segundo día dentro de la octava de Navidad. La Iglesia recuerda y celebra hoy a San Esteban protomártir. El color litúrgico es rojo. Las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 del versículos del 8 al 10, capítulo 7 versículos del 54 al 60. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedente de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: Estoy viendo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos, y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. El día de hoy, dentro de la octava de Navidad, recordamos a este gran personaje, a San Esteban. Hay que recordar que Esteban fue elegido en lugar de Judas Iscariote, donde la comunidad hizo oración y Esteban fue el escogido, mandado por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo, para que acompañara y diera testimonio de la palabra. Y este es un hecho irrefutable que la misma historia de la comunidad de los apóstoles da testimonio. Cómo es que él realizaba grandes prodigios, lleno de gracia y de poder. Y cómo es que la voz del Señor estaba también con él, porque a pesar de que los judíos de la sinagoga discutían con él, no podían refutar la sabiduría que el Espíritu reflejaba en él. Muere como el primer mártir. Por eso la Iglesia celebra hoy como protomártir, porque él es de los primeros que muere en el lugar donde se da el testimonio de Cristo, donde se da el testimonio de Jesús. Apenas el día de ayer, lunes, por la noche, por la madrugada, recordábamos y celebrábamos el nacimiento del niño que habría de venir a salvarnos. Veíamos la fragilidad de ese pequeño que en los regazos de María, en el regazo de María, en el regazo de José, en aquel pesebre humilde, en aquel lugar donde estaba destinado para los animales, nace el que es el Salvador. Y aquí vemos ahora un hombre que muere apedreado por la fe que le tiene a ese Salvador, por la palabra que trajo el Salvador. Hay que ser como Esteban, dar testimonio de la palabra sin importar el resultado que ésta vaya a tener, porque el resultado va a ser obra de Dios, va a ser obra del Espíritu de Dios.
nosotros tenemos que ser conducto, tenemos que ser guía. Nosotros tenemos que llevar y dar testimonio de aquel que vino a salvarnos. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Por eso, el que persevere hasta el fin, se salvará. Escuchábamos el testimonio de Esteban en la primera lectura. Y escuchábamos el testimonio de cómo es que él, a pesar de ver la muerte, a pesar de sentirse en ese desprecio de la gente, él sigue dando testimonio de fe. Él perseveró hasta el final. Y sabemos que se salva, porque él vio el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la derecha. Ese es el testimonio que él da. Pero ¿qué es a lo que nos va a llevar el testimonio? El mismo Jesús lo dice a través de Mateo. Cuídense de la gente porque serán llevados a juicio, serán llevados a los tribunales. Y allí en el lugar donde es lugar de oración serán azotados. Y no necesariamente azotados de una manera física. Azotados así como fue azotado Esteban, con preguntas, con cuestionamientos, con lugar donde la sabiduría es el único punto de encuentro. Cuídense porque el mismo hermano y el mismo padre será quien te entregue. Aquí ya no va a importar la sangre, va a importar la fe y el desconocimiento que se tenga. La ignorancia es la que va a decir si te entrego o no al verdugo, si te llevo o no ante el tribunal, si te llevo o no ante los azotes. Eso es lo que nos está preparando la liturgia y las lecturas este día. Hay que estar preparados. Hay que estar siempre con el Espíritu de Dios en alto. Hay que estar en gracia para que cuando esto suceda, para cuando seamos llevados a juicio, para cuando nuestro hermano pretenda entregarnos, saber que no es más que por desconocimiento. Y así como Esteban dijo en la primera lectura, no les tomes en cuenta estos pecados, así debemos de actuar con el hermano, pero también ante nosotros mismos. Por eso, el que persevere hasta el final, se salvará. Hermanos, Dios los bendiga.